Vamos a continuar la lección. Lección número 1.5 y punto 5, el cuarto punto. Hablando en cuanto a las condiciones de la obra pastoral. Y vemos que debemos ser nacidos de nuevo. En segundo lugar, que en primer lugar estamos en el cuidado pastoral con el Señor Jesucristo mismo. El tercer punto es que tenemos una relación íntima y secreta con el Señor Jesucristo. Y es una cosa muy lindo cuando Cristo puede confiar cosas a nosotros que en la práctica podemos usar también. No hay que correr y hacer, pero cuando vivimos en comunión con Dios, Él nos muestra entonces lo que es su camino para tu vida. Eso nos lleva al otro punto, es que vivir, conocer una vida, de acuerdo a la palabra de Dios y la oración. Este es algo muy importante. No solamente de momentos, sino que toda nuestra vida es una vida y va a ser una vida que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida y que es nuestro punto de salida también. Uno de los ejemplos muy preciosos es que están versículos que están escritos aquí. En primer lugar, Salmo 119, 9-11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es, con guardar tu palabra. Yo pienso que todos conocemos esto en nuestra vida, que hay cosas que vienen a nosotros que pueden ya contaminar nuestro espíritu, nuestra alma. No se puede salir de este mundo. Tampoco no se puede andar con ojos cerrados en esta vida. Pero sin embargo sabemos que hay otra solución para guardar limpio nuestro camino, nuestra vida. Es decir, es guardarlo a tu palabra, con guardar su palabra. Y yo pienso muchas veces, es una cosa muy teórica muchas veces todavía. Se puede decir, esto yo sé con mi mente, yo lo sé, yo tengo que guardar su palabra. Pero David dice más en versículo 11, con guardar tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y esta es una cosa activa. No es algo saber algo que tengo que guardar la palabra de Dios. No, yo tengo que llegar al momento con la actividad que guardar su palabra en mi corazón. Se puede hacerlo de diferentes maneras. Se puede en la mañana despertar y como costumbre ya se va a leer una parte de la Biblia. Yo siempre digo a las personas, no lea demasiado de la Biblia cuando se levanta en la mañana, sino mejor es varias veces leer una partecita pequeña nomás, 5 o 6 veces leerlo, para que la palabra de Dios, con otras palabras, es guardado en nuestro corazón. Yo conozco personas que en su coche tienen textos con versículos de la Biblia y cada día se cambian una tarjetita y entonces siempre está memorizando tal versículo, piensen en para que esta palabra está guardado en sus corazones y llena nuestro espíritu y nuestro corazón. Y yo pienso que hay tantos momentos que con la palabra de Dios podemos estar ocupados para guardarlo, almacenarlo en nuestra vida, almacenarlo. Alguna persona dice, yo no puedo guardar todo esto, o yo tampoco. Uno me dijo una vez, mientras el curso, me dijo, ¿es que todos estos versículos tengo que memorizar? No, es imposible porque son demasiados. Pero hay que salir de este punto, que lo que no ha entrado, tampoco no puede salir. Por esto significa que la palabra de Dios primero tiene que almacenar en nosotros, aunque se lo olvide. Y voy a dar un ejemplo. No muy poco tiempo atrás tenía una charla con una persona y me contó la historia de su vida. Y estaba en problemas muy grandes, llegó. Y mientras que estaba contando esto, de repente vino un versículo en mi mente de las Eclesiastés que años no había usado. Años no había leído tampoco. De repente esta palabra vino en mis pensamientos.
En un de repente le dijo, oiga, pero yo quisiera decir lo siguiente a ti, con todos sus problemas. Está escrito en el libro de Eclesiastés y yo nombré este versículo. Y mientras que lo dije, me estaba mirando con ojos grandes y me dijo, ¿cómo es posible que va a citar este versículo? Me dijo, Dios, años atrás, por este versículo, me habló tanto, entonces no he hecho lo que me dijo es la palabra. Y desde este momento, verdaderamente comenzó la miseria. Y ahora tú estás diciendo esto. ¿Sabe? Primero tiene que entrar. Y el Espíritu de Dios puede levantar, puede sacarlo cuando lo necesita, también en charlas con otras personas. Yo guardo tu palabra en mi corazón. ¿Y qué es la consecuencia? Entonces, no peco. Es una bendición tan grande que en otras palabras, el pecado no tiene lugar en nuestro corazón, porque este lugar está lleno de la palabra de Dios. Es una tarea poco difícil. El Salmo 1 dice que la palabra de Dios tengo que meditar de día y de noche. Cuando años atrás yo estaba leyendo, ¿será que este es el cristianismo? Solo ni siquiera tiempo para dormir, para acostarse día y noche, ¿verdad? Tengo que meditar la palabra de Dios. Y sobre todo todavía, también estaba leyendo el siguiente versículo, 1 Tesalonicenses 5, orar sin cesar. Bueno, esto también todavía. Orar y leer la Biblia, ¿esa es la vida cristiana? No puede ser ninguna otra cosa. Hasta que uno me explicó y me dijo, escucha, orar sin cesar y meditar la palabra de Dios día y de noche solamente quiere decir que tiene que hacer regularmente. Y cuando una cosa que nunca termina, entonces este lo que regularmente lo hace, lo practica. Esto no lo hace 24 horas por día, no. A veces 2, 3, 4 veces en estas 24 horas. Pero como siempre vuelve y siempre vuelve, entonces comienza sin terminar. Daniel 3 veces por día dobló sus rodillas, en 24 horas por día. Pero él oró sin cesar. Hay muchas personas que oran solamente cuando están en miseria y en problemas. Cuando vemos las televisiones, entonces vemos lo que pasa en este mundo. Que muchas personas fuera de la iglesia tenían que seguir ahora en pantalla porque había problemas. Orar solamente cuando estamos en problemas. A veces hay noche de oración. Entran personas que dicen, bueno, esta persona nunca se ve en la noche de oración. ¿Cómo será? Muchas veces pienso, y no es bueno pensar, pero muchas veces pienso, seguramente tiene algo especial. Y de repente tengo que orar porque estamos enfermos, etcétera, etcétera. Yo quiero aconsejar, mis queridos, para orar mucho más cuando todo va bien en su vida. Para que permanece bien, sigue bien. Cuando está en una iglesia donde todo anda bien, hay que orar más todavía para que siga siendo bien. Orar sin cesar. La Biblia, leer sin cesar. No solamente un día por semana, sino regularmente alimentarse con la palabra de Dios. Es una condición. Yo no puedo prepararme cuando tengo que una charla pastoral, porque yo no sé de qué se trata la charla. Pero sí puedo prepararme para leer todos los días, leer la Biblia y todos los días orar para que Dios me da sabiduría para cualquier encuentro que voy a tener. Y muchas veces me ha pasado que la parte que en la mañana leí, entonces exactamente podía usar por el problema con la persona que tenía. Entonces, de repente yo no podía decir nada más. La gente piensa que tiene tanto conocimiento de la Biblia que ya se saca nomás de su mango. No, cuando Dios no lo pone en mis pensamientos, tampoco no lo sé. Es imposible memorizar todo. Pero es nuestra vida una vida saliendo de la palabra de Dios y de la oración. Entonces está escrito como quinto punto, una vida de limpieza.
cuando ha nacido de nuevo, entonces por el Espíritu Santo tiene la posibilidad de no pecar más. Es un milagro para una persona que ha nacido de nuevo. Pero esto no quiere decir que no puede pecar. Este ya conocemos todo. Cuando yo llegué a conocer a Cristo, yo pensé, felizmente, no peco más. Yo pensé verdaderamente. Solamente el otro día ya era una caída terrible porque estaba pecando otra vez. Y lo primero lo que pensé, seguramente que no soy hijo de Dios. Y era más difícil todavía cuando leí en la Biblia, al que ha nacido de Dios no peca. Bueno, yo no sabía qué hacer. En otras lecciones vamos a hablar más de esto. Pero en un momento uno a veces tiene difícil. Uno piensa que soy una persona nacida de nuevo y se piensa que está completo, perfecto, que no puede pecar más. No, todos los días pecamos. Nosotros también como hijos de Dios. Por esto todos los días necesitamos la limpieza de nuestros pecados. Date cuenta, es otra cosa que es la enseñanza en la iglesia que diariamente tenemos que convertirnos. Convertirse tiene que hacer con el nacer de nuevo, el venir a Cristo. Pero lo que necesitamos todos los días es la limpieza diaria. Un colega mío lo estaba usando este ejemplo, que en el verano le gustaba ir a la playa, al mar. Entonces me gusta tanto para nadar en el mar. Es un refresco tan lindo y precioso. Pero siempre la cosa terrible es cuando con mis pies mojados tengo que ir a andar por la arena otra vez y llega donde mi ropa, todo está limpio excepto mis pies. Están llenos de arena. ¿Qué tengo que hacer? ¿Otra vez entrar en el mar? Yo puedo seguir haciéndolo nomás. No. Lo que tengo que hacer simplemente es limpiar mis pies nomás. Cuando el Señor Jesucristo fue a lavar los pies de sus discípulos, y cuando llegó a Pedro, él dijo, nunca, Señor, lo hiciste. Nunca lo va a hacer. Cristo dice, entonces, no tiene parte mío. Esto no quiere decir que estaba perdido, no. Pero desde este momento no tenía parte en el sentido que tenía comunión con Dios. Porque estaba impuro, estaba sucio. Entonces Cristo dijo, no tiene parte de mí. Entonces dice Pedro, oh Señor, todo mi cuerpo, entonces, no solamente mis pies. No, dijo el Señor Jesucristo, Pedro, este tampoco no es necesario. Cuando ha sido lavado, está limpio. Solamente los pies, que tiene que ser con su andar diario, por lo cual se hace sucio, este tiene que ser limpiado. Y cuando nosotros no vivimos una vida de limpieza, no quiere decir que somos perdidos. Claro, hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando mis pies son impuros, entonces se estorba la relación con Dios. Por esto, todos los días, de nuevo, tengo que mis pies, mi manera de andar, permitir que sea limpiado por la sangre de Cristo. No solamente de vez en cuando confesar nuestros pecados, pero es decir, cuando hemos pecado, ir a Él y pedir, Señor, perdóname, límpiame, Señor, de mis pecados. Que no solamente, no postergarlo, no seguir andando con sus pecados y decir siempre yo tengo que hacerlo. No, en el momento hacerlo, porque si no, Dios no puede usarnos. El otro punto, este se encuentra en la lección número 2. Se nombra punto 6 en cuanto a las condiciones de la obra pastoral. Y punto 6 nos habla una vida de santificación. Date cuenta, santificación significa, en la Biblia es otra cosa que limpieza. Limpieza es que soy libertado de mis pecados. Santificación me muestra la posición que tengo, quién soy por el Señor Jesús, por Dios. Usted ve por este punto 6 versículos de la Biblia, pero bajo el primero 3 hay una raya. Este quiere decir que los 3 primeros versículos encima de la raya es la posición que tenemos
en los ojos de Dios. Y tiene que hacer con la obra de Dios en y por nuestras vidas, por su vida también. No la obra de nosotros por Dios, sino lo que Dios obra en y por nosotros. Y este nos da una posición muy especial. En primer lugar, en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Una vez para siempre. Santificados. Una vez para siempre. No de vez en cuando. No cuando lo sienta. No cuando está satisfecho, contento de su propia vida de fe. No, una vez para siempre. Usted es santificado en los ojos de Dios por el sacrificio, por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo preguntaría a usted, ¿usted se siente un santo? Entonces casi seguro yo sé la respuesta de cada uno. Usted puede decir que era un hipócrita, pero es otra cosa. Pero cuando yo hago la pregunta, ¿usted sabe que es un santo en los ojos de Dios? Entonces muchos cristianos tienen el deseo para decir, no, esto de ninguna manera. Una persona nacida de nuevo, sí, tiene que decir, sí, yo soy santo en los ojos de Dios. ¿De qué? Por el sacrificio, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Yo voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo tengo una gafa negra muy verde oscuro. Entonces, ¿qué cambiaría para mí entonces? Bueno, para mí sería el cambio que todo yo podría ver verde oscuro. ¿Este quiere decir que ustedes hicieron todo oscuro verde? No, claro que no. Para mí sí. Hablado con todo respeto, Dios nos ve por el gafa blanca, Cristo Jesús. Y blanco porque en Él no había pecado y no hay pecado. Cuando Dios nos ve en Cristo, entonces, cuando nos ve sin Cristo, somos perdidos en nuestros pecados. Pero cuando Dios nos ve por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, entonces Dios nos ve blancos, santos, limpio por la sangre y por el sacrificio de Cristo, santificado una vez para siempre. Esta es nuestra posición. Así Dios nos ve a nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Date cuenta bien. Esta es su posición en Cristo. Cuando yo miro a mí mismo, yo veo una persona que no es santo. Cuando la gente me ve, también ven una persona que no es santo, que en la carne que vivo. Pero cuando Dios mira a mí, Dios me ve como una persona irreprensible y santo, porque siempre me ve por la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo. El segundo versículo lo afirma, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Está salvado usted en los ojos de Dios? Sí, porque usted cree en Cristo. ¿Usted es santo en los ojos de Dios? Sí, porque cuando sois salvados por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es su posición de Dios, mirando por parte de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Y date cuenta bien, porque el tercer versículo lo dice, y Dios quiere esta posición de santificación, quiere obrar en su y mi vida. Está escrito también. Y el Dios de paz, no yo, sino el Dios de paz, no algo espasmódico, no. Un Dios santo, un Dios de paz, os santifica en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Dios quiere nuestra posición en Cristo Jesús
Él quiere darle forma a nosotros. Quiere revelarlo. ¿Dónde? En mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Esa es la obra, dice, es la obra del Dios de paz. Hace años atrás, yo estaba en un tiempo mucho sufrir y mucha tristeza, con dolor, etcétera, etcétera. Yo no voy a dar toda la historia, pero una tristeza tan profunda que todas las circunstancias eran tan terribles que bueno, yo no vi casi más cómo vivir todavía. En este momento, Dios me llenó mi corazón con una paz tan profunda, con tanta tranquilidad, que en este momento estaba listo y preparado y solamente podía cantar, aunque las lágrimas fueron mis mejillas. Y yo pensé, el Dios de paz, santifica completamente a nosotros. Cuando Dios santifica, puede doler. Cuando Dios desarrolla su santificación, su santidad en nosotros, puede doler mucho, pero siempre está acompañado con paz. Es un contraste que no conocemos en la vida natural, pero sí se puede conocer cuando Dios está obrando en nosotros y cuando Él quiere completar su vida de santificación en nuestra vida. Por eso es tan precioso que en el proceso de santificación en mi vida, cuando quiere desarrollar mi posición en Cristo, se conecta tanto con la palabra paz, y el Dios de paz nos santifica. Yo he leído que de personas mártires que tenían que sufrir tanto, pero una cosa sabían: Dios va a hacer su obra, obra de santificación, y tenía una paz profunda, a pesar que estaban en el camino a la hoguera. Es una paz que es Dios que quiere darlo. Pero hay otro de raya, hay también 3 versículos. Y ahí está escrito, son los 3 versículos que son nuestra responsabilidad. No cambia nada a nuestra posición. Una vez para siempre somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Dios va a desarrollar en nosotros, pero Dios pide una cosa de nosotros: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando leí hay que hacer la pregunta. Y muchas veces he hecho esta pregunta a los estudiantes de la escuela bíblica, donde yo estaba enseñando 8 años, y siempre hice la pregunta: ¿quién de ustedes puede contarme qué quiere decir santificación? Y se levantaron las manos y uno dijo: apartarse. Pues digo, bueno, entonces tengo que ir a un convento entonces. Y tengo que salir del mundo nomás para apartarme, para que yo quiera vivir santo. No, dijo el otro, santificación quiere decir dedicación. Entonces vino la pregunta por parte mía: ¿dedicación a qué? Se puede dedicarse a su propia fe. Se puede dedicarse a sus propios esfuerzos para vivir santa. Se puede dedicarse tanto que va a vivir una vida espasmódica. Yo quiero ser santo, yo quiero ser santo, yo quiero ser santo. Uno me dijo una vez: todos los días estoy pensando, yo voy a hacer esta cosa y tal cosa, y todo por el Señor. La motivación era santo y bueno, pero no podía lograrlo. La Biblia no dice entonces por demás sea espasmódico en el Señor. No. La Biblia dice fortalecidos en el Señor. Es otra cosa. ¿Qué quiere decir santificación? Escucha bien. Santificación es apartarse, sí, y dedicación a Dios. Y el secreto es en lo último, que es una dedicación a Dios y a ninguna otra cosa, solamente a Dios. Tampoco no a las cosas mejores de la vida espiritual, de su vida diaria. Solamente una dedicación a Dios. Ahí está el secreto. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tengo que dedicarme a Dios. ¿Por qué tengo que dedicarme a Dios? Porque Dios dice: porque yo soy santo.
Por esa razón yo quiero que tú eres santo también. Porque tú estás dedicándose a un Dios santo. Algunas personas están hablando en sus oraciones, oh Señor Dios quiere hacer una cosa, Señor Dios quiere hacer otra cosa, y parece que Dios es su vecino. Y hablamos tan barato en cuanto al nombre de Dios, en una superficialidad tanto en cuanto a Dios en la vida de los cristianos, pero Dios es santo. Una sola cosa de nosotros, sed santos, porque yo soy santo. Y dice también, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones como Señor. En primer lugar, se trata de la vida cristiana de Jesús, que lo conocemos como nuestro Salvador. Es el Señor Jesús, que tiene el dominio, la autoridad en su vida. Y tiene que ser Jesucristo, que es el Rey de su vida. Eso es tan importante, que lo reconocemos así. Aquí no dice, entonces santifica al Jesús en su vida, sino santifica a Cristo en su vida, como Señor. Tantas se habla del Jesucristo. Jesús así, Jesús así. Y Jesús quiere hacer y Señor Jesús quiere hacer tal. ¿Qué superficialidad hay en mucha fe cristiana? Se hablan de santificación, que cuando hablamos de santificación, quiere decir que el Cristo tiene que ser santificado en nuestras vidas. Tiene que ser visible como el Señor de nuestra vida, que tiene dominio de nuestra vida. Mira, conocemos a Cristo, no solamente en nombre, sino como el Rey de nuestra vida. Muchos hablan también, entonces, que tenemos que decir, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Esto quiere decir que nos extendemos a esto. Nos extendemos para esta santidad de Dios, conocemos en nuestra vida. Extendernos a Él quiere decir que no preocuparse por otras cosas, sino que solamente nos extendemos a Cristo, que solamente somos dirigidos a Él. ¡Qué bendición! Cuando tenemos esta dedicación en nuestras vidas, que seguimos la paz y la santificación, que en esta santidad yo quiero vivir. Yo he dicho ya que la condición que hemos nombrado también pueden asustarnos. Puede ser de tal manera que decimos, ay, que mucho es las condiciones para poder hacer obra pastoral. Pero hay que poner una raya fuerte, es un proceso que sigue toda nuestra vida, hasta que ya nuestra fe cambiará en un mirar admirable, en un ver. Pero la santificación tiene que estar todos los días. Pide una vida de obediencia. Pablo dice que no solamente es llamado para predicar el Evangelio a los gentiles, sino en Romanos 1 dice que está llamado también para desarrollar obediencia a la fe. Es otra cosa. Cuando yo hago una pregunta a una madre, ¿qué es más difícil para dar a luz a un hijo o para educarlo? Entonces yo sé la respuesta. Dar a luz puede ser muy grave y muy duro, pero educar a los hijos, educarlos es mucho más difícil. Llegar al Señor Jesucristo, que puede ser que ha sido un camino muy difícil, pero aprender la obediencia y hacer lo que Dios dice es un camino más difícil. Muchas veces escuchamos con Navidad solamente el versículo tan precioso de Tito 2:11. La gracia de Dios apareció ya enseñando a todos los hombres. Ahí se termina. Pero dice después para educarnos. Y esa educación es necesaria por cualquier hijo de Dios. No alcanza pues solamente para conocer la gracia de Dios que vino para este mundo, sino tenemos que entrar en este proceso que tiene que seguir en nuestras vidas. Y esto nos lleva al otro punto. Él dice, conocimiento es necesario. Conocimiento es necesario. Es otro punto 2 en la lección 2. En primer lugar, y lo guarda bien,
estamos hablando en el curso que la obra de Dios en nosotros, entonces después por nosotros. Pero una cosa, que todo lo que Dios quiera hacer en su vida, y no lo olvide por favor, que todo lo que Dios quiera hacer en su vida, después puede usarlo en su ayuda pastoral a otras personas. Pero primeramente hay que aprender de tú mismo. Pero el primer punto, el autoconocimiento. El hombre es un pecador. Y usted dice, sí, yo sé. Por eso yo necesitaba la salvación. Pero ahora, ¿cómo es salvado? ¿Usted lo sabe todavía? ¿Que su naturaleza es un pecador? Es tan importante para que nunca lo olvidamos. Hay 3 versículos también. Cuando vemos el último versículo que está escrito, yo leí en Efesios 2, donde Pablo dice, y nosotros, igual que los otros, fuimos hijos de la ira también. Felizmente dije antes. Pero igualmente fuimos como los hijos de desobediencia, hijos de la ira, que no querían nada saber de la fe. Esta es nuestra vida natural. Pablo dice, años conozco al Señor, pero esto nunca olvido. Yo era hijo de la ira, igual que los demás. Nunca olvides lo que has sido antes que has nacido de nuevo. Nunca hay que olvidar. Y cuando lo olvide, hay que leer estas partes de la Biblia donde lo está escrito. Entonces sabe otra vez quién era. No es una foto tan preciosa que está en la Biblia, pero vale la pena mirarlo. Es una especificación en Isaías 59 y una especificación también en Romanos 3. ¿Quién es el hombre de la naturaleza? Y había veces un folleto en cuanto a Romanos 3 que dijo, todos han pecado, excepto el señor Jansen. Nuestros pies andan al pecado, excepto los pies de Jansen. Ninguno busca seriamente a Dios, excepto Jansen. Con otras palabras, no hay ninguna persona que seriamente busca a Dios. Tampoco ni una persona, tampoco usted, tampoco yo. No hay nada bueno en nosotros. Yo tengo que tener este autoconocimiento bíblico de mí mismo y no hay que olvidar. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted va a encontrar personas que usted tiene que acompañar pastoralmente, de lo cual dice, mejor me gustaba ir a hacer una vuelta en vez de encontrar tal persona. Yo he tenido personas en mi estudio que vino para una charla que estaban tan hediondo que yo pensé, ojalá que iba a salir esta persona. Pero también personas que con cada 3, 4 palabras dijeron, estaban maldiciendo. Simplemente porque les faltaba palabras para terminar su frase. Estaba maldiciendo sin saberlo. Yo he encontrado personas en mi pastorado que solamente tenían palabras feas y sucias también. Y es una cosa terrible hablar con todas las personas. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es verdad que yo tengo tanto autoconocimiento de mí mismo, que yo sé quién soy yo de la naturaleza, que verdaderamente en mí no mora nada de bueno. Y cuando esta imagen tengo de mí mismo, entonces tengo la posibilidad para recibir cualquier persona. Vino un joven de mí que estaba enfrente de mí, en un momento comenzó a llorar y dijo, Ad, frente a ti hay uno que ha matado. 3 personas he matado. Bueno, no sabe lo que escuchan, ¿eh? Y yo dijo, ¿por qué no está en la cárcel, hombre? Él dijo, yo no puedo probarlo. Las personas nunca fueron inscritas como perdidos. La policía ha dado todo lo posible con mi deseo de alcanzarlo, pero no se podía, no se puede probar. Yo puedo decir tanto. Entonces yo dije, vaya, seguramente entonces ahorita ya tiene una vida eterna en la cárcel. Sí, dijo él, verdaderamente es así. Estoy en la cárcel aunque no estoy en la cárcel. Pero uno está confrontado con las cosas más terribles. Vamos a ver a nosotros mismos. Si llega a ese versículo que han dado como ejemplo, está en Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Y David está callando en cuanto a sus pecados. Estaba en adulterio
estaba en adulterio con Betsabé. Está tocando, está cantando y sin embargo está callando en cuanto a sus pecados. Y la consecuencia, entonces dice, se envejecieron mis huesos. Es tan piadoso que no tiene coraje para decirlo. Pero él sabe que no hay ninguna cosa buena en él. La mano de Dios está pesada sobre él. Que está envejeciendo, está ya porque no está confesando sus pecados. Tantos hijos de Dios hay que nunca quieren conocer a sí mismos, no tienen el coraje de hacerlo. Nunca están dispuestos que el pecado con que viven confesarlo delante de Dios. ¿Cuántos pecados secretos hay con los cuales cristianos siguen viviendo muchas veces? No se puede hacer obra pastoral cuando está viviendo con pecados secretos escondidos. Entonces la mano de Dios está pesada sobre su vida hasta que llega conocimiento y reconocimiento de la verdad para decir, no hay nada bueno en mí. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Engañoso es el corazón, no hay algo bueno. Nuestro corazón del ser humano. Esquías dijo, yo estoy angustioso, dice, sea mi fiador. Algunos cristianos piensan que no puede ser angustioso. Es una tontería. Cuando está con angustia, están con angustia. Pero solamente, ¿qué hacemos con nuestra angustia? ¿Usted queda con su angustia o va con su angustia a Dios? No hay que presentarte mejor de lo que es. Todos tenemos nuestras debilidades en nuestras vidas. ¿Con qué queremos decir? ¿Nos decimos a Dios? ¿No se puede decir? Sí, Dios quiere que lo decimos todo. Que conocemos a nosotros mismos. Que seamos sinceros delante de Dios de nosotros mismos. Autoconocimiento de nosotros mismos es necesario. Y entonces dice también que tenemos que aceptar a nosotros mismos. Aceptar a nosotros mismos. Inventarizar a nosotros mismos. Tenemos que inventariar. ¿Qué estoy haciendo? Yo veo tantas personas cristianos que son en la tensión grande porque piensan que tiene que ser todo. Quieren hacer cosas por lo cual no han tenido los dones. ¿Conoce usted los límites en su vida? Yo voy un paso más adelante. ¿Ha dado gracias a Dios por las cosas que no sabe hacer? Muchas veces damos gracias a Dios por las cosas que sabemos. No, hay que dar gracias a Dios por las cosas que no podemos. Contento que no puedo hacer todas las cosas. Entonces, cuando yo puedo hacer todas las cosas, yo puedo trabajar día y noche. Había un hombre que tenía tantos talentos que pensaba que podía hacer todo. El problema era que hizo todo también. Su comité, mientras que la reunión, estaban escuchando lo que él estaba pensando y haciendo. Él no estaba hablando con las otras personas, ya, él lo había dicho. Porque él había decidido así vamos a hacer. Y por fin había una persona activa, nomás era el presidente. Claro, porque él decidió todo. Es una bendición tan grande que aprendemos que son nuestros límites, porque de esto no hay que dar responsabilidad a Dios. Algunos cristianos piensan que tienen que hacer todas las cosas, pero no es verdad. Hay personas que son nerviosos cuando se del púlpito piden personas por diferentes actividades. Él piensa, yo seguramente tengo que hacerlo, es para mí seguro. ¡Qué bendición! Cuando viene un llamamiento para actividades y cuando se puede decir, bueno, discúlpame, este no es mi don, estos son mis límites. Y no hay que ser nervioso tampoco. ¿Se da cuenta? Inventariar a nosotros mismos es tan importante. Quizás es una lástima que lo digo, pero yo no estoy pensando quizás que ustedes todos van a hacer obra pastoral. Claro, lo espero, pero quizás no. Pero esto no quiere decir que tiene que salir del curso. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que te van a formar espiritualmente y que puede ser que necesita por tantas cosas de la obra del Señor. Pero usted también tiene sus límites, no se puede hacer todo. Pero tenemos que descubrir nosotros mismos dónde son mis límites, qué son mis dones. Hay una liberación grande cuando sí vamos a conocernos. Entonces dice también, sé ti mismo.
es tan importante también. Vive como usted es. Yo conozco personas que no son sí mismos, pero son otras personas. Y la otra persona es así, así yo tengo que también hacer así. Se experimenta a veces las cosas más raras. Tengo un predicador. El hombre era una bendición tan grande y tenía dichos de lo que pensaba. Si otra persona lo dijera, entonces la gente iba a salir de la iglesia. Pero él podía hacerlo. Y después yo experimenté que otro pastor hizo los mismos dichos y verdaderamente la gente saliera de la iglesia. No se puede imitar a otras personas. No es posible. Usted tiene que vivir como es, como usted es. Yo quiero decir que Dios personalmente me ha animado mucho en esto. Yo sé que mi primera conferencia que tenía, yo me asusté cuando escuché. Primera conferencia donde yo tenía que hablar, era un lugar en Holanda y tenía que hablar con dos predicadores tan grandes conocidos de Holanda. Hombres de Dios grandes. Yo me sentí tan pequeñito. Yo tenía que hablar lunes en la noche. Y después yo entro en la iglesia y el hermano Kitz me ve, el anciano, él había olvidado que yo tenía que hablar. Bueno, él ya se salvó de la situación. Y bueno, qué lindo que el hermano Van der Sande esta noche va a tener la predicación aquí en la conferencia. Y todos pensaron que el hermano Kitz tenía que hablar, por eso habían venido. Pero Dios me dio esta noche un mensaje tan precioso en mi corazón que cuando el hermano Kitz otra vez siguió y él dijo, Dios ha hablado tanto en mi corazón, yo voy a decir, vamos a dar gracias y vamos a la casa y llevar la palabra en nuestro corazón. Y de repente Dios me mostró y yo le digo, gracias Dios, que yo no tengo que ser otro pastor, sino yo puedo ser Art van der Sande. No más. Ser a sí mismo, vive como usted es, pero verdaderamente, pero también en el nivel más alto. Con otras palabras, sea su mismo en el nivel más alto como Dios lo quiere. Sea dedicado tanto a Dios que tiene el nivel más alto, que todo puede hacer lo que es posible. Y sin embargo, igual decir, soy un siervo inútil. Simplemente hacer lo que Dios dice que tiene que hacer en el nivel más alto y lo mejor posible. Pablo tenía el coraje de decir, un apóstol llamado, que nosotros mismos no somos capaces de tener algo de nosotros, pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No seamos competentes por nosotros mismos, no. Escribe esto por ti mismo también. Dios no pide si es ya listo y capacitado. Dios no está pidiendo y no pregunta si está capacitado por tal o tal obra o tiene dones por esto. Pero Dios está pidiendo si está dispuesto para hacer lo que Él pide de ti. Está disponible lo que Dios pide. Y lo maravilloso es esto. Cuando usted está disponible por Dios, como es, entonces Él nos capacita por la obra que Él tiene para nosotros. Nos da la capacidad. Segundo punto dice el autoconocimiento bíblico. Del otro lado. Conocimiento bíblico, queremos decir que no solamente de la Biblia, que sabemos de la Biblia que somos pecadores y que no hay nada bueno en nosotros. Cuando éste solamente sabe, entonces solamente está anunciando, enseñando, miserable de mí. Este tiene que terminar. Este tiene que terminar, miserable de mí, sí. Pero tiene que ir adelante. El otro lado del conocimiento bíblico es que Dios, por su amor y por su gracia, a ti y a mí, me ha hecho como una criatura nueva. Una criatura nueva. Así Dios nos hizo.
el viejo ya ha pasado, todo se ha hecho nuevo. Se ha pasado de muerte a la vida. Se ha pasado de las tinieblas a la luz. Esta es la posición bíblica en la luz de Dios. Ahí también hay 3 versículos. Primero, Juan 1:12. Cuando está bien, nunca lo olvide. Ve al orden. Juan 1:12 dice. 1:12. En Holanda hay un dicho que con esto se salva vida. En las ambulancias se dice aquí, 112 es un número de teléfono que hay que llamar en cosas urgentes. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, te ha dado poder para ser hechos hijos de Dios. 1:12. Se puede entonces. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es su posición en Cristo cuando lo ha recibido. Ese sigue adelante en Colosenses 2. Ahí está escrito. Y que Dios no puede probar más nuestros pecados. Eso va muy allá, pero es verdad. Dios no puede más porque se ha quitado esto. Cuando yo he recibido a Cristo, no son palabras van de Zande, son palabras que están en Colosenses 2, versículo 15, para que Dios dice que Él lo ha quitado. Aquí dice versículo 15, ya anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo? Quitándolo en medio de nosotros y clavándolo en la cruz. Ya no hay más prueba. No hay más prueba. No es algo que Dios dice, hombres dicen, es algo que Dios dice. Dios tiene el deseo de rayar, de desaparecer todas las pruebas. Dice que somos una criatura nueva en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas ya pasaron. Todos son hechos nuevos. Qué precioso. Y las cosas viejas pasaron. Mire, todas las cosas son hechos nuevos. No hay que ver lo que ha pasado. No, esto ya pasó. Las cosas viejas pasaron. Ve, las cosas nuevas han venido. De esta hay que venir. Usted ha sido una criatura nueva en Cristo Jesús. Este somos. Usted también. Una vez para siempre. Entonces habla conocimiento bíblico. Se trata aquí de conocimiento de toda la palabra de Dios, no el conocimiento de algunos versículos de la Biblia. Estos son los testigos de Jehová. Los domingos en la mañana a veces están en la puerta y se habla con todas las personas, se da cuenta que varios versículos de la Biblia han memorizado, que conviene para ellos. No hay que interrumpirlos porque ellos tienen una continuación y cuando se lo pierden ya son perdidos también. Pero a nosotros no se trata de nosotros de versículos de la Biblia, sino la Biblia completa. Usted dice, ¿tiene que aprender completamente? Sí, tenemos que aprender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Otra vez leer, siempre seguir leyendo, hasta que ya entendemos algo de la palabra de Dios. Yo puedo aconsejarle para comprar un libro en cuanto a la explicación de la Biblia. Hay varios libros en este sentido que se puede comprar en librerías evangélicas muy diferentes. Y hay muy especial en el castellano. Hay muchos libros adecuados para poder estudiar la Biblia. Es muy importante. Yo puedo aconsejarle conseguir tales libros, leerlos y estudiarlos para aprender los rasgos grandes que hay en la Biblia. Y así que podemos penetrarnos más y más en la palabra de Dios. Hermano Art Haverkamp, años atrás, en Ermelo, hemos comenzado completamente de nuevo a estudiar la Biblia. Primera noche hemos dicho, es un libro. Cuando yo lo abro,
son dos libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando yo voy a ojear a la Biblia, yo me doy cuenta que son 67 libros. Entonces yo digo, tenemos 150 salmos. Y los 150 salmos son divididos en 5 libros. En la mayoría de las Biblias se puede leer. En Salmo 1, libro 1, Salmo 1 hasta 41, 42 a 73, etcétera, etcétera. Así son divididos los salmos en 5 libros. ¿Por qué en 5? Porque los 5 libros de los salmos están paralelos con los primeros 5 libros de la Biblia. El salmo más antiguo es Salmo 90. Yo lo hubiera hecho Salmo 1. No, el Espíritu Santo ha compuesto tanto la Biblia que Salmo 90 es el salmo más antiguo. Los 5 libros de los salmos es paralelo con los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces hemos dicho, ¿cuáles libros de la Biblia podemos juntarnos en relación el uno con el otro? Esdras leemos de la Jaía, Zacarías, que ya estaban animando al pueblo. Entonces, esos son con Esdras y Nehemías. Y cada vez, siempre nos profundizamos más y más en la Biblia. Entonces, fuimos pasando todos los libros, cada noche un libro. Con la carta a Judas, pero con Génesis es mucho, ni en una noche. Pero cada noche un libro de la Biblia. Y en los rasgos grandes vamos a pasando la Biblia. Y entonces nos profundizamos más y más en la palabra. También los capítulos, la estructura, etcétera, etcétera. Y depende del tiempo que uno tiene, siempre se profundiza más y más en la palabra de Dios. Entonces aprende toda la palabra de Dios, no algunos versículos. Nosotros queremos en la obra pastoral, tenemos pensamientos bíblicos que hablamos para ayudar a personas que están en problemas espirituales o psíquicos. En versículo aquí, que tengo que crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario para la obra pastoral crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay un problema? El segundo, podemos enseñarlos. Se podemos ayudar para crecer y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el primero no podemos enseñarlos. No podemos dejarlos crecer en la gracia. Es algo que solamente usted puede aprenderlo en la práctica. De otra manera no hay. ¿Y cuándo sabe aprender la gracia del Señor Jesucristo? Es cuando usted dice, yo no sé más qué hacer, cómo hacer. Entonces puede saber que la gracia de Dios sigue con usted. Nosotros recibimos su gracia, de la plenitud de la gracia. Y gracia siempre hay. Gracia hay para cada situación, cualquiera que sea. Y por cada charla que tienes, hay gracia. Yo sé que de experiencia de varios años, que puede sentarse frente a personas y yo miro, yo digo, Señor, ¿qué tengo que hacer con ellos? Y en mi corazón estoy orando, Señor, dame gracia para comenzar la charla, para poder ayudarlos. Y Dios da la gracia. Pero tenemos que crecer en la gracia del Señor. Crecer en la gracia solamente es posible en la práctica de la vida. Y exactamente vienen momentos que usted no lo sabe. Conocimiento, crecer en el conocimiento, aprendemos en este curso. Entonces, hay un conocimiento, también un punto que dice conocimiento de las personas. No hay muchos versículos porque todo el curso se trata de esto. Siempre podemos encontrar a las personas siempre mirando por otro punto. La gente son tan diferentes. Nunca se puede tener tanta experiencia que se dice, bueno, yo puedo aplicarlo a tal persona y tal a tal persona. Yo he dicho a tal persona y era una animación, tanto una orientación, yo puedo decir a ella también o a él. No es posible. No. En obra pastoral hay que contar con una cosa. Cada persona es única. No hay ninguna persona que es igual. Y cada vez usted necesita la sabiduría de Dios para con cada persona aparte, personalmente se pueda hablar.
Espero que va a tener mucho conocimiento de las personas en este curso, pero también en la práctica de la obra pastoral. Por fin dice, conocimiento teórico de pecado y ataduras. ¿Date cuenta? Se trata de conocimiento teórico. No hay necesidad de saber de la práctica del pecado, de la injusticia, del ocultismo o lo que sea, esclavitudes. No hay que saber de la práctica para poder ayudar a otras personas. Usted necesita conocimiento teórico, sí, para poder ayudar a otras personas. Este conocimiento teórico podemos dar en este curso con diferentes lecciones que vamos a pasar con ustedes, para que puedan aprender a explicar o conocer a otras personas. Hay personas que piensan que tienen que tener la experiencia para poder ayudar a otras personas. Conozco una persona en Holanda que años atrás, el hombre vino en la práctica, tenía personas que tenían que pasar entrenamiento sensitivo del comercio, apartados en un grupo, y va a tener las cosas más raras en diferentes charlas. Y esas personas llegaron tanto en problemas por este entrenamiento en el grupo, y algunos vinieron a él para pedir ayuda. Y él, de lo que dijeron la gente, no entendió completamente nada. Y después estaba llamando a un amigo y dijo, quiero orar por mí, porque 3 días para que yo pueda pasar también un entrenamiento sensitivo también. Yo quiero entregarme completamente a Él para que yo pueda sentir también lo que sufren mis clientes, mis hermanos, mis hermanas. Quiero orar por mí para que yo quiero firme la fe. ¿Será que eso es lo que Dios quiere que yo haga? Que primeramente nos vamos a vivir en todas las prácticas de las cosas ocultas para que pueda dañar a nosotros mismos para poder ayudar a otras personas en el pastorado? No, de ninguna manera. El hombre completamente se cayó. Meses y meses necesitaba ayuda de sus colegas. ¿Por qué? Porque estaba dañado por este entrenamiento. Uno dijo, perdóname, como lo digo, uno dijo, tampoco no se va a las rameras, ni para saber a qué son esclavizados la gente. No hay que vivir en el pecado para poder ayudar a otras personas. Bendición más grande es que demos tantos testimonios escritos, que somos tan privilegiados, que tenemos lectura también en español, mucha literatura de todos los temas que hay. Lee estos libros, estudiadlos, para tener un conocimiento teórico de las cosas que hoy en día encontramos en nuestras vidas. Muy especial cuando se trata del ocultismo, que cuando no saben nada del ocultismo y vienen tales personas, entonces no comienza a tratar con tales personas, pero primero acompaña a personas que en el pastorado, que tienen pastorado en tal terreno, porque tan rápido somos ya contaminados por estas cosas, que es una cosa tan terrible en la obra pastoral, las cosas ocultas. Tenga cuidado para que no se contamina. Aprende de esto. También en este curso tenemos lecciones del ocultismo. ¿Cómo hay que acompañarlo? ¿Cómo hay que tratar con esto? Porque el problema es tremendamente grande. El conocimiento, palabra conocimiento, es muy importante en cuanto a las condiciones de ayuda pastoral. 2 lecciones que en principio solamente nos amonestan todavía por las cosas que hay que haber y no haber. Cosas positivas, negativas, que hay cosas que tienen que estar presentes en el crecimiento de nuestra vida espiritual para poder obrar en la obra pastoral. Espero de todo corazón que no se asuste tanto, pero que verdaderamente dice, yo quiero pasar por este proceso espiritual, yo quiero que comienza o sigue en mi vida, por este curso también. Estudiar las lecciones en su casa, leer los versículos, no he podido leerlos todos y explicarlos, pero leerlos en su casa lo más posible
y procura entonces aplicarlo a la práctica de la vida. Como es de costumbre, queremos terminar de dar la oportunidad para hacer preguntas. Puede ser que no hay preguntas, que hay que acostumbrar todavía para escuchar las lecciones de tal manera que cuando tiene las preguntas, que se lo escribe para ti mismo también y después puede hacer las preguntas. Pero si hay preguntas que nos damos cuenta, es importante también para otras personas, hágalo entonces. Nosotros tenemos el privilegio y también la ventaja que cuando se hace preguntas, que nosotros más cerca llegamos que ya con los problemas que quizás viven también en usted o en la iglesia donde usted pertenece. Por esto, también esta mañana, en las primeras lecciones, damos la oportunidad, el lugar para hacer preguntas si lo hay. Y también, quizás del curso o cualquier pregunta, sigue. Señor Dios, tenemos tantas cosas que hemos escuchado esta mañana. Y también lo más importante era quizás esta mañana, porque es una confrontación tan grande, que el primer alma que tú nos confías es nuestra propia alma, Señor. Y quizás somos personas que son tan ocupados que por todas las cosas tenemos tiempo, excepto para el cuidado de nuestra propia alma. Señor, que quizás somos muy flacos espiritualmente y débil también. Quizás también apenas llegamos al momento para cuidar nuestra alma porque somos tan ocupados. Pero Señor, ayúdanos que somos dispuestos para todo el trabajo que tenemos, para postergar lo posible, para en primer lugar cuidar de nuestra propia alma, de nuestra vida espiritual. Antes que cuidamos el alma de la otra persona. Cuando vemos todas las condiciones para la obra pastoral hemos hablado, Señor, no somos conscientes. Somos conscientes que demasiado rápido hemos pasado esto. Pero gracias, Señor, que tenemos un mes para pensar de todo esto. Para a nosotros mismos ponernos esos principios y profundizarnos en esto. Soy una persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente es una creación nueva. Verdaderamente soy una persona que está en el cuidado pastoral del Señor Jesucristo mismo. Soy una persona que verdaderamente con todas sus cosas secretas puedo ir a ti. Pero soy también una persona a quien usted puede confiar sus cosas secretas. Porque para hablar con nosotros y para confiarnos cosas. Señor, hay tantas cosas en tu corazón, Señor, que tú quieres también compartir con otras. Pero solamente puedo compartir con personas que tienen, Señor, respeto para usted, que están dispuestos para perder a sí mismo y seguir a ti, Señor, que quieren seguir a ti sin preguntar, donde sea que vaya, Señor. Gracias, Señor, por estas primeras lecciones, por esta primera mañana, que pudimos estar juntos aquí, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, nos encomendamos unos a otros por el mes que está por delante. Queremos pedir muy seriamente, Señor, danos, Señor, que nuestra alma este mes, Señor, que tendrá lo tendrá mejor que el mes pasado y los tiempos que tenemos para atrás. Que no nos descuidamos, Señor, sino que queremos alimentarlo, Señor. Queremos dar más cuenta, Señor. Ya, Señor, que más atención para que nuestra alma sea formada de acuerdo con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente es posible, Señor, cuando como David hablamos de nuestra propia alma. Cuando él dijo, oh alma mía, ¿por qué estás tan intranquilo en mí?
¿Por qué se turba en mí? Espera en Dios. Oh Señor, quizás tenemos que decir a nuestra propia alma, espera en Dios. Espera en Él, sí. Quizás, Señor, tenemos que aprender a encomendar a nosotros mismos a ti y dejarnos ahí, Señor. Guíanos, Señor Jesús, no solamente en recibir hoy día de 2 lecciones, pero, Señor, que pueda profundizar más y más en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Si rogamos que nos acompañe en nuestras casas y guárdanos en los caminos donde vamos. Bendícenos, Señor, y que seamos de bendición para otras personas. Lo te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.